Continuamos entonces con la clase número 12, tercera clase del día de hoy, de lo que es el conflicto entre dos reinos. Nuevamente saludamos a todos los que nos están viendo y oyendo a través de los diferentes medios de comunicación social. Les recordamos y les motivamos a que compartan este tema con otros y otras. Y los que estén interesados en saber de él, pues nos pueden buscar a través de las redes sociales. Debemos mantener en claro que hay dos tipos de santidad, la posicional y la práctica. Ok, la santidad práctica tiene que ver con mis aptitudes, con un estilo de vida acorde con el carácter de Dios y radica en el alma. La santidad práctica depende de mis acciones, de mi forma de conducirme, y mi forma de conducirme depende de mi manera de pensar ante la vida. La santidad posicional es un estado que se obtuvo el día que usted recibió a Jesús por la fe en gracia de Dios. Esa posición o ese estado espiritual que usted obtuvo fue por la fe. Primero por la fe de Dios, ¿sí? Por la fe de Jesús, que fue el que lo buscó a usted con fe. Y una vez que usted se despertó fe y usted depositó su fe sobre el único autor y consumador de ella, entonces usted obtuvo por fe en gracia ese estado de qué? De justo. Y ese estado tiene que ver con su espíritu. En conclusión, en cuanto a los estados de santidad, la santidad posicional es un suceso, la santidad posesional es un proceso. Y todos nosotros estamos en el proceso de la santidad posesional, o la práctica, perdón. El texto sagrado dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pregunto, ¿a cuántos el Hijo ya los libertó aquí espiritualmente? Amén. Esto tiene relación con el Espíritu en el proceso de justificación. Por otra parte, dice: y conoceréis la verdad. Ya aquí tiene que ver con conocimiento. Y la verdad os hará libre. ¿Cómo vamos a alcanzar la libertad y en qué área vamos a alcanzar la libertad? Por conocimiento, porque dice: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. ¿En qué área nos va a hacer libre la verdad? En el alma. Esto tiene relación con el alma en el proceso de santificación. Nota, en el estudio que tiene este ministerio acerca del poder de la justicia, daremos mayor explicación sobre la justicia y la relacionado a ella. Es decir, materia de justicia que tenemos, pero también hay otra materia que es santidad genuina. Eso es otra materia que también tenemos, que la vamos a dar acá, que tiene que ver con el espíritu y tiene que ver con el alma. Justicia divina con el espíritu. Santidad genuina tiene que ver con el alma. Ahora, el apresto como calzado. Esta acá es la de Efesios capítulo 6, es la tercer arma, pero en cuanto al renglón general, esta vendría siendo la sexta arma, porque no, la quinta, porque tenemos dos que se nos dejaron de Gálatas. Ahora, el apresto como calzado, Efesios 6, 15. Lo primero que tenemos que entender es que el vestirse con el calzado no es aplicable a la paz ni al evangelio en sí, como muchos lo han entendido y empleado. No debemos olvidar que el calzado es aplicable al apresto. El término apresto del griego es entoimasía, que indica disposición, querer, deseo íntimo. Lo que Pablo quiso decir en cuanto al apresto como arma fue: calzados los pies con la disposición, el querer y el deseo íntimo que un creyente debe tener
para salir a anunciar las buenas nuevas que producen paz. Oído con esto. Las buenas nuevas que producen paz. No terror, no miedo, no pánico. ¿Sí? La paz viene como resultado de que se predique el evangelio. Y el evangelio como persona es un individuo, es un ser. Y el evangelio se ha predicado en diferentes etapas. En el Antiguo Testamento, cuando usted analiza el Antiguo Testamento, el mensaje central de la ley, los salmos y los profetas era un individuo. ¿Qué individuo era ese? El Mesías prometido. La primera profecía acerca de Jesús se dio en Génesis capítulo 3, versículo 15. Mucha gente no han captado, no se han dado cuenta de esta primera profecía en la cual, hablando, en este caso, el verbo con la mujer y con el diablo, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer. Se está refiriendo acá el verbo a el diablo y a la mujer. Y pondré enemistad entre tu simiente, es decir, la simiente del diablo. ¿A qué se refería? ¿A qué se refiere la simiente del diablo? Entre tu simiente y la simiente de ella. Él, hablando de la simiente de ella, te aplastará la cabeza, dice una versión, otra dice te magullará, otra dice te pisará la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, estas profecías ya se dieron en su totalidad, todas, las dos, las tres. Ahora, la paz viene como resultado de que se predique el evangelio. Ok, el evangelio, le digo o le recuerdo, le recalco que es un individuo. En el Antiguo Testamento se llamó el Mesías prometido. En los libros de transición, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que no son del Nuevo Testamento, siguen siendo del Antiguo Testamento, ya acá no se estaba profetizando acerca de Jesús porque ya teníamos a Jesús entre nosotros. Entonces son los libros que me muestran la vida de Jesús. Son los libros en los cuales se predicó o predicó Jesús y predicaron los discípulos el evangelio del reino, que no es el que nosotros ahorita debemos predicar como iglesia. ¿Cómo dijo pastor? Que el evangelio que nosotros debemos predicar como iglesia no es el evangelio del reino. ¿Por qué razón? Mateo 24:14 dice, y será predicado este evangelio del reino en todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Gramática. Este evangelio del reino. Si me dice este es porque hay otros. Si dijera él, me cierra la posibilidad. No hay más evangelio. Si dijera el evangelio. Pero dice este evangelio del reino. Este evangelio del reino se va a predicar en el periodo de la gran tribulación. ¿Cuál es la diferencia entre el evangelio de la cruz, que es el que nosotros debemos predicar, y el evangelio del reino, que es el que van a predicar los 144,000 y los 2 testigos? La diferencia es mucha, abismal. Aunque es el mismo individuo, como persona, Jesús para efectos de nosotros, el Cristo para los griegos, el Mesías para los hebreos y para nosotros el ungido, usted y yo debemos de predicar es el evangelio de la cruz. ¿Cómo así? ¿Cómo se predica el evangelio de la cruz? Ok, que los hombres y las mujeres miren y atiendan al que murió en la cruz. Que con la muerte y la resurrección hubo fin del pecado, comienzo de la gracia y oportunidad de salvación. ¿Para quién? Para todos. Para todos. Y que esa salvación se obtiene por fe en gracia y que es abierta para todos y todas. Pero esa salvación tiene un final, tiene un objetivo: librar al hombre del pecado y del infierno, y un final. ¿Cuál es el final del evangelio de la cruz? Final, que se acaba, no se va a predicar más el evangelio de la cruz. Arrebatamiento de la iglesia, señores. Nosotros como iglesia esperamos es arrebatamiento, no el reino milenial. Entonces, si yo como iglesia, como salvado, el fin de mi acción como iglesia es arrebatamiento, y para alcanzar la salvación dentro de la buena nueva, que es lo que significa evangelio,
es mirar al que murió en la cruz, atender su palabra, aceptar el plan que ya Él diseñó y estableció y que posicionalmente el mundo entero puede alcanzar la salvación con tener la confianza en Él y que el único camino es Él. Eso se llama evangelio de la cruz, no evangelio del reino. Evangelio del reino es el que van a predicar los 144,000 y los 2 testigos, donde ellos le van a decir a toda la humanidad lo que está prometido, lo que fue prometido en la ley, los salmos y los profetas, y que se dio y se vio la manifestación en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Ya es una realidad, la iglesia ya fue levantada, lo que viene ahora es el reino milenial. Ellos van a anunciar la venida de Jesús como Ben David, como el rey David, porque cuando les vino ahorita a los judíos no lo entendieron y no lo aceptaron, vino como Ben José, como el José el amado. Por eso es que no lo entendieron, no lo aceptaron, porque Jesús no vino como Ben David, como está prometido que va a venir para efecto de ellos, los judíos, vino como Ben José. Ahora, usted y yo hemos aceptado el evangelio de la cruz, no el del reino. Debemos de predicar el evangelio de la cruz, no el del reino, porque el reino está para ser enseñado por los 144,000 y los 2 testigos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que el evangelio que nosotros predicamos termina con el arrebatamiento de la iglesia, y el que van a predicar los 144,000 y los 2 testigos termina con la segunda venida de Jesús para implantar el reino milenial sobre toda la tierra. ¿Entendió y vio las 2 diferencias que hay entre un evangelio y el otro? Le dije, el tipo es el mismo, el ser, el individuo, pero los temas de predicación son diferentes y los resultados son diferentes. El resultado de nosotros, liberación del pecado, entrar en la gracia, pertenecer a la iglesia. En el caso de los que crean en el tiempo de la gran tribulación, no se llaman ni se van a llamar iglesia, se llaman los escogidos. Se llaman los escogidos. Eso es lo que vamos a ver en la materia que viene, escatología, la que ustedes dijeron que dejáramos para segundo, ¿verdad? Le estoy dando un poquitico de escatología. Ahora voy a predicar el evangelio. Y el anuncio del evangelio viene como resultado de que haya una disposición, es decir, para usted salir a predicar, aquí estamos hablando del apresto, tiene que haber disposición. Ahora, el problema es que muchos tienen o tenemos disposición, pero no sabemos qué evangelio vamos a predicar. Entonces tenemos el montón de gente anunciando supuestamente el evangelio del reino, y no es verdad, estamos enseñando una verdad con mentiras incluidas. Como dijo el pastor, que estamos enseñando una verdad con mentiras incluidas. Escúcheme esto, a un hombre que tienen un programa de evangelismo, pero muy bueno, los coreanos. Ellos se denominan la evangelización mundial en nuestros días. Muy bueno el programa de evangelización. Y los saludo si me están viendo, porque muchos van a escuchar y ver este audio. Muy bueno, excelente el programa de evangelización, pero escatológicamente están errados. Y tú sabes que yo te llamé y te senté en mi casa y te lo enseñé. Le dije que la verdad de que Jesús es el Cristo, pastor, es una verdad tan grande, tan inmensa, que no vale la pena ensuciarla con mentiras. Y me dijo, ¿cómo así? Bueno, cuando usted me dice que Jesucristo detuvo su venida a levantar la iglesia por causa que la iglesia perdió el mensaje, eso es una mentira. Cuando usted me quiere enseñar que Mateo 24:14 es para ahorita y es el mensaje de ahorita, escatológicamente está errado y pasa a ser una mentira lo que está enseñando. Como dijo, el evangelio del reino, o que me anuncia que Cristo viene en su segunda venida a implantar el reino milenial, es el evangelio que van a predicar según Apocalipsis 14 los 144,000 y los 2 testigos, no nosotros, 12,000 de cada tribu de Israel. Tampoco son los testigos de Jehová como ellos se adjudican tal cosa, para nada. Ahora, el evangelio o la disposición que yo tengo que tener para llevar el evangelio es una cosa, que el arma aquí es la disposición. Pero si yo no tengo claro, pastor, el evangelio que voy a llevar, ¿de qué me sirve la disposición?
Ese es otro de los problemas que tenemos. Entonces, parte de la iglesia quiere evangelizar, pero no sabe cómo, porque llegamos a la casa de los amigos, del vecino, del amigo que visitamos, y entonces cuando vemos el muñequito en la pared, comenzamos a criticarle el muñequito de San Antonio, de Santa Teresa, de San Agustín, del otro y el otro. Hermano, eso no es evangelio. Evangelio es presentarle usted a Jesús, presentarle el plan de salvación, presentarle el programa de salvación. Eso es lo que usted va a ir a hacer a las casas. Todo lo que la gente tenga, usted ni le pare a eso. Dígale, oh, chévere, hermoso. Bueno, esa es la imagen de María. ¿Tú conoces algo del hijo de María? Yo quiero hablarte del hijo de María y le eché el cuento sobre lo que hizo el hijo de María, lo que estaba profetizado. No hay una profecía en la Biblia que me hable de María como tal. Una profecía. Sí, pastor, hay una. ¿Qué? ¿Cuál? Bueno, donde la Biblia dice que él será hijo de una virgen, pero no dice María, señores. Esa profecía habla de la mamá ¿de quién? De Jesús. Pero terminó siendo María. Pudo haber sido Ramona. Pudo haber sido Petra. No dice María. Dice de la madre que sería hijo de una virgen. Entonces no hay profecía sobre la virgen. Y de Jesús hay 330. Enséñele aunque sea una o dos o tres al que usted esté evangelizando de esas profecías del Antiguo Testamento, refléjeselas en Jesús. Y no se ponga a hablarles de San Antonio, de San Francisco, de la pastora, de esto. Dígale eso quieto a la gente. Usted tiene que tener disposición para ir a enseñar, pero tiene que saber qué va a enseñar también. Amén. ¿Verdad que se fue? Disposición. Es un querer, es un deseo íntimo. Si al caso vamos, escúcheme, un gran porcentaje de los creyentes están descalzos y desarmados en cuanto a esta arma, ¿no? Porque nadie quiere evangelizar. Bueno, eso es otro lado. Yo creo que aquí sí hay gente que quiere evangelizar. Lo que pasa es que algunos no sabían cómo y ya están sabiendo. Esto tiene relación con lo dicho por Pablo en Romanos 10. Citemos el pasaje, pero quiero cerrar algo porque dejé por aquí algo abierto. Entonces le dije al chico, al individuo, al jefe de la agrupación de evangelización, le dije, mira, otra mentira que ustedes dicen, que el día que nosotros terminemos de predicar esta fórmula que ustedes tienen, que es muy buena, de evangelismo, el día que ustedes terminen de llevar este mensaje a todo el mundo, a todas las naciones, entonces Cristo viene y levanta la iglesia. Ya va, mentira también le dije. Porque Mateo 24, 14 no lo vamos a predicar nosotros. No es trabajo de nosotros. Lo otro, Mateo 24, 14 termina con esta frase. Entonces vendrá el fin. Ya va, ¿el fin de qué? Esa pregunta y esa palabra a mí me aturdió, pastor, por muchos años. Y no tuve a quién preguntarle, o no me propuse a quién preguntarle. Pero cuando aprendí lo que se llama hilación del pensamiento, ¿sí? Yo tengo que hacerle una hilación al pensamiento, que es lo que me viene diciendo el texto, para poder saber de qué fin me está hablando. Ahí no me está hablando del fin de todas las cosas, me está hablando del fin de qué. De la predicación del Evangelio del Reino. ¿Por qué el fin de la predicación del Evangelio del Reino? Señoras y señores, porque cuando el Rey aparezca, no se sigue anunciando el advenimiento de Él, ya vamos a anunciar su presencia. O no necesitamos anunciarlo porque ya lo tenemos. Pregunto, ¿ustedes necesitan inscribirse dentro de la Escuela Teológica Integral Reformadora? Pregunto, ¿necesitan inscribirse? No, ya están dentro. Ya están dentro. Entonces, una vez que Jesús aparezca en su segunda venida, que de paso viene con nosotros, o nosotros venimos con Él, aclaro más bien, entonces, ya no hay que anunciarlo. Entonces, el final de la predicación del Evangelio del Reino termina con la venida de Él. ¿Sí? Del Evangelio del Reino, del que van a predicar los 144,000 y los 2 testigos, no nosotros. Donde dice la Escritura que todo ojo le verá, no los ojos de nosotros. Nosotros no vamos a estar aquí. Nosotros nos vamos 7 años antes de ese evento. Eso es escatología, pero cuando no se conoce la escatología, entonces se enseñan cosas que no son. Entonces, otra de las cosas que se enseñan dentro de este movimiento, que es otro grave error, yo quiero que alguien me lo muestre por la Biblia. Si de los que están aquí saben, yo ese texto no lo he conseguido. Hermanos, si nosotros predicamos y alcanzamos al mundo entero con el Evangelio, aceleramos la
demuéstreme eso. Un texto por lo mínimo, textual o tácito sobreentendido. Hermano, la venida de Jesús no está supereditada a lo que yo haga o deje de hacer. Eso está establecido en Él. Es decir, Dios en su soberanía estableció tiempos que están fuera de nuestros tiempos. Y Él viene cuando Él lo determine. A Jesús le preguntaron un día que cuándo sería. Él dijo, yo no lo sé ni los ángeles. Eso está en la determinación de mi Padre. El que sabe cuándo se implanta el reino milenial es mi Padre. Más nadie. Ahora, ¿voy a acelerar yo la venida de Jesús predicando el Evangelio? No. Grave error y mentira también. Entonces, reitero, que Jesús es el Cristo, estoy convencido, más que convencido, persuadido. De que el Evangelio es el único camino para ir a Dios, sí. Pero el hecho de que yo me mate, me desmadre, me entregue totalmente a la predicación del Evangelio y alcance todo mi barrio, alcance todo mi municipio, alcance toda mi parroquia, alcance todo mi municipio, alcance todo mi estado y los gane a todos para Cristo, eso no va a acelerar ni va a desestabilizar lo que Dios en su soberanía ya estableció. Sencillamente lo que Dios estableció lo va a hacer en el tiempo que Él lo estableció, independientemente haga yo o no haga nada. Entonces, la arma acá no es el Evangelio ni es el cansado, es la disposición. Ahora, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Es decir, el mundo, parte del mundo no ha creído por causa de que no se le ha predicado, porque tenemos otro grave error, pastor, que nosotros no hemos salido a evangelizar. Nosotros y parte de la iglesia salimos fue a adoctrinar al mundo. No bebas, no bailes, no adores esto, no adores aquello. Eso no es evangelismo, eso es doctrina. El mundo está adoctrinado. Sabe que si vienen aquí, tienen que dejar de beber, tienen que dejar de bailar, tienen que dejar la que tenía 2 maridos, tienen que dejar uno, el que tenía 2 machos, tiene que dejarlos a los 2. Sí, estamos claros, ¿verdad? Dejar todas esas prácticas. El mundo sabe esa broma porque se lo enseñamos, pero no saben cómo aceptar a Jesús porque no los hemos evangelizado. Nos encargamos de adoctrinarlos, pero no los hemos evangelizado. Ojalá fuera todo lo contrario, que ellos aceptaran a Jesús y después vinieran para poderlos adoctrinar, porque así es el orden. Es decir, Dios comienza con el espíritu, luego trabaja con el alma y termina fundiendo la carne. Nosotros queremos al revés. Sí. Convertir la carne para luego el espíritu, pero luego el alma y por fin hacer algo en el espíritu. Yo no sé si tú has escuchado gente que usted los llama a predicar a Jesús y ellos dicen, hermano, yo no estoy preparado para aceptar a Jesús. Pregunto, ¿quién está preparado del mundo? ¿Quién está preparado para aceptar a Jesús? Nadie. Nadie está preparado y todos están preparados. ¿Cómo así? Ah, bueno. Que Él los va a recibir tal y como están. Nadie necesita, no hay una preparación que el hombre pueda hacer para aceptar a Jesús. Todos están preparaditos, perdidos, condenados para ser salvados y ser aceptados. Es más, ya Él los aceptó tales y como están. El mundo es el que no ha querido aceptar el plan de salvación. Entonces, ¿qué hacemos nosotros cuando vamos a predicar al mundo? Le decimos que acepten a Cristo, que acepten a Cristo. Ya va. Cristo no es, escúcheme, la caja de tomate o la caja de guayaba a las 4 de la tarde allá en la 21, que la están rematando a lo último porque se les va a podrir. Entonces la venden a lo más barato que hay. No, ese no es Cristo. Cristo es todo un Señor, todo un ser que ya aceptó el mundo tal como es. El mundo es el que no ha querido aceptar a Cristo. ¿Cómo evangelizamos nosotros? Acepta a Cristo, acepta a Cristo. Ya va, Cristo ya los aceptó a todos. Ellos tienen que aceptar que Cristo los aceptó. Pero ¿cómo lo hacen? Cuando nosotros se lo enseñemos. Cuando le enseñemos el evangelio de la cruz, no el del reino. Que el evangelio de la cruz culmina con el arrebatamiento de la iglesia, no con la implantación del reino. Entonces, ahí vamos a conseguir en nuestras iglesias, hay gente que no cree en el arrebatamiento, creen que ya Cristo vino y que ya está reinando a través de los ministerios apostólicos. Es otro tema que lo vamos a destrozar ahí. Ahora, ¿creemos en los ministerios apostólicos? Claro que sí, pero no en la condición y la posición que les están dando. Ahora, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, no el terror. ¿Sí? Los que anuncian la paz, no el terror. Lo que muchos hoy en día están enseñando, porque no saben qué es redención, remisión y propiciación. Entonces andan enseñando es un evangelio terrorista. De los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al evangelio. Pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Romanos 10, 13 y 17. El apresto como calzado es una de las armas de avance que tenemos para establecer el reino. Cada vez que nosotros sembramos la buena nueva de salvación en una vida, estamos implantando, oído con esto, implantando. La palabra implantar es un término agrícola. Implantar no es plantar. Implantar no es plantar. Implantar es arrancar lo que hay para meter algo nuevo. Eso es implantar. Ahora, Pablo, por el Espíritu, le dice a Timoteo que reciba con mansedumbre la palabra de Dios implantada, la cual puede salvar su alma. Ya va Pablo. Tú le estás diciendo a Timoteo que el alma de Timoteo necesita ser salvada, sí, al igual que la suya y la mía. Lo que está salvado de nosotros es el Espíritu. Pero el alma necesita la salvación para el propósito. Le aclaro esto: para el propósito. Espiritualmente ya nosotros estamos completos, no necesitamos nada en el espíritu. Colosenses 2:10. Pero nuestra alma, ¿cree usted que está fina, que está lista para el uso que Dios quiere hacer? No. Esa va en un proceso. Esa tiene que aguantar martillo, cincel, esmeril y todo lo necesario para darle forma a la forma que Dios quiere. Ahora, cuando hablamos de implantar el reino, es decir, es quitar todo lo que el diablo tiene sembrado, colocado, que es ideología, mentira, filosofía, arrancarlo e implantar el mensaje de Dios, pero el mensaje correcto, el mensaje de la cruz, el mensaje del reino. Pero esto se da cuando nosotros, como embajadores de Dios, entendemos el valor que tiene la predicación del evangelio, y a su vez entendemos por causa de esos valores la responsabilidad y el peso que cae sobre nosotros al hacerlo. El escritor de la carta a los hebreos hace una comparación y le da mayor valor al mensaje proclamado por Cristo que a la ley traída por los ángeles, anunciada por los profetas, y exclama que si el mensaje dado por los ángeles, la ley, fue firme, cuanto más las buenas nuevas anunciadas por Cristo, que se nos fueron confiadas. Por esta razón es que exclama con gran lamentación a aquellos que se le fueron confiados el mensaje de salvación y no se ocupan de este en cuanto a aceptación y vivencia y proclamación. Por tanto, dice el escritor, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. La palabra deslizar aquí no es descarriarse, no tiene nada que ver con perderse. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles, la ley, los salmos y los profetas, fue firme, y toda transgresión, es decir, todo lo opuesto a la palabra, toda rebeldía contra ella y desobediencia recibió justa retribución, es decir, justo castigo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Vamos a aplicarle aquí la regla.
Hilación del pensamiento. Si la palabra dada por los ángeles recibió justo castigo, justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos de qué? De lo que los otros no escaparon. ¿Qué es lo que los otros no escaparon? Del castigo, señores, por no atender el mensaje o la palabra. No tiene que ver con condenación. La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada con los que oyeron testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Escúcheme esto. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales, prodigios, diversos milagros y repartimiento de espíritu. ¿Quién está? Es decir, el término testificando Dios juntamente con ellos, la palabra Dios aquí está atribuida ¿a quién? ¿A Jehová Dios, a Jesús o al Espíritu Santo? Analice lo que estamos viendo. Testificando. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confiada por los que oyeron y testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros. ¿A quién se refiere la palabra Dios ahí? ¿A Jesús, a Jehová Dios o al Espíritu Santo? ¿Quién fue el que anduvo sobre la tierra haciendo milagros, señales y prodigios juntamente con sus discípulos? Y luego los encargó y luego les prometió y les envió al Espíritu Santo. Ok. Eso está en Hebreos 2, 1 y 4. Por otra parte, los apóstoles instan a los líderes y a los creyentes sobre la responsabilidad de velar por la pureza de la doctrina del Evangelio, guardando el misterio de la fe con limpia conciencia. Primera a Timoteo 3, 8 y 9, la cual tiene que ver con el testimonio personal para que a la proclamación del Evangelio no haya tropiezo. Es decir, escúcheme esto y se lo pongo así más clarito. Supongamos un supuesto negado. Ustedes se enteran que Octaviano Torres tiene 2 amantes aparte de la esposa. ¿Ustedes lo aceptarían y seguiría aquí como maestro frente a ustedes? Muy bonito enseña, muy chévere enseña, pero tiene que tener buen testimonio para que lo que enseña tenga credibilidad. No es que él se va al infierno porque tenga 2 amantes, no. Pero no tiene moral para estar al frente de ustedes, hombres y mujeres santos y sanos. Entonces, por esa razón, los que enseñamos el Evangelio tenemos que vivirlo. Porque cuando de Jesús se dijo que él enseñaba y predicaba como quien tenía autoridad, no era que Jesús tenía la cara así arrugada y por eso hablaba muy fuerte, no. Y de los discípulos que enseñaban también como con autoridad, era porque había vivencia. Una vida moral. Es decir, lo que enseñaban era acorde a lo que vivían. Entonces Jesús un día le dijo a los discípulos: hagan todo lo que los fariseos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. ¿Ya va cómo? Que hagan y vivan todo lo que los fariseos dicen. ¿Por qué? Porque lo que dicen es la ley. Pero no hagan como ellos hacen. Y que lo que ellos hacen no viven la ley, son unos bandidos, son unos delincuentes. Entonces sí tenemos el montón de predicadores y líderes que enseñan muy bonito, muy chévere, pero su enseñanza no tiene poder, no hay autoridad moral para enseñar tal cosa. Entonces tenemos que dotarnos de autoridad moral. Tenemos la espiritual, bueno, la moral también es necesaria. Bueno, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados al mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el misterio de la fe
con limpia conciencia. 1 Timoteo 3, 8 y 9. Retén la forma de la sana palabra. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oístes en la fe y amor que es Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Segunda a Timoteo 1, 13 y 14. Según el testimonio del apóstol Juan, el proclamar el evangelio y mantener la fe es y será una contienda ardua en contra de los poderes de las tinieblas, batalla que como embajadores de Dios y colaboradores de Él nunca debemos descuidar, porque el hacerlo sería lo mismo que estar desprovisto del calzado como arma, y a su vez le da la posibilidad a Satanás en nuestro descuido de sembrar cizaña y desviar al mundo aún más de la verdad y confundir a los que ya han creído. El calzado es la única arma, escuche esto que viene ahora, del avance que tenemos. El calzado es la única arma de avance que tenemos, es decir, los cuerpos policiales y los cuerpos militares tienen un sinnúmero de armas a la defensiva, pero hay pocas armas a la ofensiva. Cuando un cuerpo de policía sale con los escudos y se ponen todas esas cuestiones, casco, las cuestiones que usan para el cuello, las rodilleras, aquí en las manos, esas son armas, sí. ¿A la ofensiva o a la defensiva? Defensiva. A la defensiva, para ellos defenderse. Gas lacrimógeno, los bastones cuando mucho, aquí eliminaron hasta la peinilla, porque se hacía mucho daño con la peinilla. Ahora usan los bastones, pocos se usan, las famosas macanas que les dicen algunos. Pero cuando se trata de armas para invadir y entrar, entonces son otro tipo de armas, que son armas a la ofensiva. Venezuela como nación, creo que todas las armas que tenemos desde el punto de vista militar son a la defensiva. Aquí no tenemos armas para invadir a ninguna nación. Pero el arma del apresto del Evangelio de la Paz es la única arma, pastor, que tenemos a la ofensiva. Todas las demás son a la defensiva, para defendernos, para protegernos. La única arma que tenemos es la disposición de salir a predicar, para ir a implantar el reino de los cielos en la vida y en los corazones de los que no lo tienen. Entonces, si nosotros no tenemos las ganas, no tenemos el deseo, no tenemos ese íntimo y no estamos llevando el evangelio, estamos en esa área desarmados. Ahora, si no tenemos el evangelio claro, peor todavía. Ahora, las demás armas son para la defensa de ¿qué me sirve las demás armas como defensa si no tengo la disposición para el avance en la predicación del evangelio, para el rescate del principal valor del reino, que es la raza humana? Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros, dice el apóstol acá, acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis arduamente por la fe. Acá la palabra fe es doctrina, que ha sido una vez dada a los santos, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Judas 3:4. La iglesia como sal de la tierra y luz del mundo, Mateo 5:13 y 14, tiene la gran responsabilidad de dar testimonio del evangelio. ¿Cuál de los dos ahorita? ¿El evangelio de la cruz o el del reino? El evangelio de la cruz. Ajá. Con dichos y hechos. Esto es lo que
describe el autor de los Filipenses. Citemos el pasaje, Filipenses 2, 12 y 16. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos, ¿cómo? Ocupaos en vuestra salvación, con temor y temblor. Pero parece que hay gente que no sabe leer y dicen preocupaos. No, dice ocupaos. Y de ocupaos a preocupaos hay mucha diferencia, señores. Y otros dicen, hermano, cuide la salvación, cuide la salvación. ¿En dónde dice la Biblia que yo tengo que cuidar la salvación? Y tratan de usar este texto para decir que yo y usted tiene que cuidar su salvación. Pregunto, ¿usted tiene que cuidar usted tiene que cuidar la posición que usted tiene de femenina como femenina? ¿Y los varones tienen que cuidar su masculinidad? No, esa es una naturalidad en nosotros, eso no hay que cuidarlo, eso hay que cultivarlo. Es decir, tenemos que ocuparnos de ser femeninos, no, los varones no. O masculinos, ¿cuál de las dos? Y las femeninas tienen que ocuparse de ser masculinas, ¿no? Bueno, eso es de entrar en el homosexualismo yo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es decir, usted se tiene que ocupar de manifestar lo que usted es. Porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hace todo sin murmuración y contienda, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de las cuales resplandecéis como luminares en el mundo, asidos de la palabra de la verdad, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme y que yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Filipenses 2, 12 y 16. El término ocupaos en relación a la salvación no tiene nada que ver con el obrar para mantener o cuidar o cuidarla, sino es la exhortación que da Pablo a los creyentes a que se aboquen, trabajen, produzcan para difundir el evangelio como luminares del mundo, dando testimonio de tal proclamación con palabras y con hechos, no solamente con palabras, con hechos también. Reitero, la proclamación de las buenas nuevas es la mejor forma de confrontar los poderes de las tinieblas ante las naciones, y a su vez es el mejor método para obtener territorio y tomar lo que Cristo ya conquistó, porque nosotros, amados hermanos, no estamos llamados a conquistar nada. Nosotros estamos llamados a tomar lo que Cristo ya conquistó. Ahora, otra de las cosas, cuando yo como predicador me paro en una tarima y yo me pongo en la tarima, es a decir, los que yo maté cuando fui inconverso, los hombres que tuve, las mujeres que tuve cuando fui homosexual, un supuesto negado, no, aclaro por si acaso, los ladrón que yo fui, las casas que yo me robé, los niños o las niñas que violé, un supuesto negado. Entonces, cuando yo digo eso, ¿eso es evangelio? ¿Eso va a convertir la gente? ¿Eso va a producir fe en la gente? No. Entonces enseñemos, pastores, a nuestros predicadores, que eso es lo menos que se debe decir en una tarima. Obras de la carne. Es decir, las obras, es decir, parece que se glorían de lo bandidos y lo delincuentes que fueron y le dan más prioridad. Entonces nosotros a veces, cuando somos ignorantes, creemos que Dios es grande porque transformó a ese delincuente. Ya va, pero los que nunca hemos tenido aquí en los deditos un pito de marihuana y nunca lo hemos prendido y no lo hemos fumado, no podemos decir que Dios es grande porque nunca tuvimos eso. Los que nunca hemos entrado ni siquiera un prostíbulo. Mi caso, un zanahoria, pero necesitaba a Cristo, señores. Ahora, Cristo no es grande porque transformó al asesino en serie, al violador en serie. No, Cristo es grande porque Él es grande y punto. Y Él cambia a todos, al asesino en serie y al zanahoria también, entre ellos yo. Ahora,
No hay tal cosa como decir que vamos a ungir a la ciudad desde lugares altos, si no tenemos la disposición de salir en la gran comisión a anunciar el reino de Dios y a Cristo como Rey. Es un error y caes en un engaño si tratas de hacer, escúchame esto, las cosas como Dios no te las mandó a hacer. En ninguna parte del Nuevo Testamento está establecido como principio en el mundo espiritual el salir a realizar supuestos ungimientos para tomar posiciones de las ciudades o naciones. Lo que sí está establecido por Dios, lo cual Cristo dio como mandamiento, es anunciar las buenas nuevas de salvación, destruyendo las obras del diablo, entre ellas una, la ignorancia, el poder, con el poder del Espíritu Santo, lo que está en nosotros y con el cual fuimos ungidos. Marcos 16, 15 y 18. Nota, te doy un consejo como maestro. Nunca hagas lo que Cristo ni los discípulos hicieron y nunca hagas lo que no está establecido en la Sagrada Escritura como mandamiento. ¿Sí? Tenemos gente que están tergiversando y están torciendo o tratando de torcer, porque en realidad la verdad nunca se puede torcer. Nosotros somos los que nos torcemos frente a la verdad. Tenemos gente que quieren cambiar a las ciudades con supuestas estrategias, supuestas dadas del Espíritu. Escúcheme, el plan de salvación diseñado por Dios y traído por Jesús para la libertad del mundo entero ya está diseñado, ya está registrado en las Escrituras. A esto no hay que añadirle nada. Pero tenemos gente que quieren cambiar las ciudades bañándolas de aceite. ¿Eso es bíblico? ¿Eso es escritural, pastor? Haciendo marcha. ¿Eso es bíblico? ¿Eso es escritural? Y lo menos que hacemos en todo el año es salir a evangelizar. Pero sí queremos hacer una marcha para cambiar el rumbo de una ciudad, para que Dios se someta a lo que nosotros creemos y a lo que piensan algunos. Sin embargo, detrás de esos actores hay propósitos y hay planes preconcebidos que ustedes los van a ir viendo. ¿Ustedes oyeron hablar del Evangelio Cambia? ¿Siguieron escuchando el trabajo del Evangelio Cambia? No. ¿Por qué? Señores, el plan del Evangelio Cambia, me lo dijeron a mí en el 2014 y yo no lo creía. No creí, hermano. Es decir, mi mente no me daba en ese momento mi mente no me daba para creer que eso era un plan político del líder del Evangelio Cambia. Que lo que estaba detrás de eso no era evangelizar, ni salvar a nadie, ni llevar el mensaje a nadie. Era un plan presidencial que venía camuflado ahí. Y le digo algo. Marcha para Jesús. ¿Creen ustedes que es una marcha para salir a marchar para Jesús y a evangelizar? No. Perdónenme. Dejemos la ignorancia, hermano. Dejemos la ignorancia. Eso es otro plan presidencial. De paso, los que están al frente de Marcha para Jesús no son los genuinos, los que lo diseñaron. Se lo quitaron al dueño, al que diseñó eso. Se enfermó, se los prestó, lo arrinconaron y se lo asumieron ellos. Y el otro está arrinconado. Si usted no me cree, averigüe. Vaya a Caracas. Son planes políticos, camuflados, porque no tienen el valor de decir de frente, sí, es un plan político, yo quiero acceder, yo quiero hacerlo. No, lo hacen camuflado y usan a todos los ignorantes que se consiguen por el camino. Pastor, ¿usted está molesto? No, indigna saber de estas delincuencias, de estos bandidos que se camuflan entre nosotros. Algunos sí son cristianos, pero no tienen el valor de decir que quieren asumir posición política. Háganlo, tienen derecho. En la Biblia no es pecado hacerlo, ni ser a favor del gobierno, ni ser opositor es pecado. Usted tiene derecho, pero no usemos el evangelio, o no tratemos de usar el evangelio y a los evangélicos y a los medios para proyectar mi plan político y diciendo que yo no soy político, que no soy partidista. Salgamos de esa mentira también. Y todo está grabado. Y soy responsable de todo lo que estoy diciendo. Si usted no lo sabe, averígüelo. Entonces, el evangelio no es para conquistar nada, es para tomar lo que Cristo ya conquistó.
Nosotros no somos conquistadores de nada. Ya Cristo lo conquistó todo. Eso es una verdad posicional. Pero que en nosotros se hizo realidad. En mi caso, año 86, 18 de agosto, acepté esa realidad. Pero ya esa verdad tenía ¿cuánto? 1986 años. Ahora, ¿debemos de salir y hacer lo que está en la Escritura? Sí. Y entendamos que esta arma es una de las que muchos de nosotros tenemos muy descuidada. ¿Cuál? El apresto para ir a llevar el evangelio ¿de qué? De la paz. No el evangelio del terror. No el evangelio del reino. Ese lo van a predicar, señoras y señores, los 144,000 y los 2 testigos. Usted y yo tenemos que llevar el evangelio de la cruz. El evangelio que anuncia la paz, la libertad, que anuncia que hubo en la cruz redención, remisión y propiciación. ¿Qué es eso? Si no lo saben, lo vamos a ir enseñando poco a poco. Dios me les bendiga. Se nos fue el tiempo, señoras y señores.